Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar cómo vincular colaboradores a su compañía para que lo acompañen en el desarrollo del objeto social de su empresa. Es muy común preguntarse cuál es la mejor manera de contratar a las personas naturales, si como empleados o como contratistas. Si esa es su pregunta el día de hoy, este video es de gran interés para usted. Vamos entonces a hablar de las dos grandes categorías a través de las cuales usted puede vincular colaboradores a su empresa. La primera opción es como empleados a través de un contrato laboral y la segunda opción es como contratistas a través de un contrato de prestación de servicios. Vamos a abrir cada una de estas alternativas para adentrarnos en los derechos, obligaciones y elementos que usted debe tener en cuenta al momento de celebrar estos contratos. Empecemos entonces por la primera categoría, los empleados. Los empleados son aquellos colaboradores, personas naturales que están vinculados a nuestra empresa bajo un contrato laboral. Un momento, yo sé que usted estará diciendo, pero ¿qué tipo de contrato laboral? Vamos primero a hablar un poco de los contratos laborales en general y las obligaciones que trae consigo. Los contratos laborales son aquellos contratos que, como su nombre lo dice, están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo y tienen ciertas reglas o obligaciones para el empleado y para el empleador. Lo primero que debe existir en un contrato laboral son tres elementos fundamentales: la subordinación, la remuneración y la prestación personal de los servicios. Dentro del tema de la subordinación encontramos el cumplimiento de horarios, el seguimiento de órdenes y en general todos esos elementos característicos que todos sabemos hacen parte de un contrato laboral. Encontramos también el tema de la remuneración, que se conoce y se denomina salario. Ya aquí dentro del tema de salario, muchos de ustedes conocen algunos elementos que pueden ser constitutivos de salario y otros elementos que pueden ser remuneración, pero no son constitutivos de salario. Entonces tenemos aquí el pago de los auxilios de transporte, si son o no constitutivos de salario, el pago de las comisiones, si son o no constitutivas de salario. Todos estos elementos son preponderantes cuando estamos hablando de contratos laborales. Y finalmente el tema más importante en la creación de contratos laborales es la prestación personal del servicio. Una empresa no puede estar vinculada a otra por un contrato laboral porque se entiende que son prestaciones personales o intuito persona. Entonces, si usted tiene un colaborador dentro de su organización que cumple estos tres elementos: subordinación, remuneración que constituye o no salario y es una prestación personal de servicios, pues está dentro de la categoría de empleado y usted debe vincularlo bajo un contrato laboral. Ahora, ¿qué tipos de contratos laborales existen? Existen muchas clasificaciones y subcategorías. Yo los voy a enfocar desde el punto de vista de la duración en el tiempo, para hablar entonces de tres tipos de contrato. Encontramos los contratos a término indefinido, que como su nombre lo dice, son aquellos contratos que desde su creación no están limitados a una duración en el tiempo. Encontramos además los contratos a término fijo, que como su nombre lo dice, son aquellos que están limitados a una duración permanente en el tiempo. Por ejemplo, yo contrato a Juan Pérez por un periodo que va del 1 de enero del 2016 al 1 de agosto del 2016. En ese orden de ideas, la única regla que debo tener en cuenta es que la cuarta renovación que haga de ese contrato a término fijo, si fue por periodos inferiores a un año, debo hacerla por más de un año. Y la tercera categoría de los contratos laborales respecto de su duración son los contratos laborales por obra o labor contratada. Como su nombre lo dice, es cuando yo contrato a un colaborador para que ejecute una obra o labor específica y al terminar esa labor, pues su contrato se ha dado por terminado. Por ejemplo, yo contrato a Carolina Porras para que pinte esta pared. Una vez pinte la pared, pues la obra o labor se ha dado por terminada. Vamos a hablar de un tema bastante importante que vale la pena hacer hincapié en este video y es la terminación de los contratos laborales. Uno en cualquier caso puede dar por terminado un contrato laboral. Vamos a hablar desde el punto de vista del empleador. El empleador puede dar por terminado un contrato laboral con o sin justa causa. ¿Cuándo un contrato se termina con justa causa? Cuando se está enervando alguna de las causales contenidas en el contrato laboral suscrito con este empleado o cuando se invoca alguna de las causales contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo. En este caso, si usted da por terminado un contrato laboral con justa causa, usted no debe pagar una indemnización. Usted simplemente, dentro de la liquidación, debe pagar el salario pendiente de pago a ese empleado que usted le está terminando el contrato, más las prestaciones sociales pendientes por pagar y los aportes a seguridad social que correspondan.
Ahora bien, si usted está dando por terminado el contrato sin justa causa, es decir, no está alegando ninguna de las causales contenidas en el contrato laboral o en el Código Sustantivo de Trabajo, pues usted debe pagar una indemnización. ¿Cuál es el monto de esa indemnización? Entonces volvamos a la clasificación de los contratos que hablábamos anteriormente para determinar la indemnización. Si estamos hablando de un contrato a término indefinido, por el primer año de trabajo de ese empleado usted debe pagarle 30 días de salario y por los años siguientes 20 días de salario o la porción que corresponda. Si estamos hablando de un contrato a término fijo, usted debe pagarle a ese empleado como indemnización por despido sin justa causa los meses que faltaren para la terminación del contrato de trabajo. Y si estamos hablando de un contrato de obra o labor, pues deberá pagarle el periodo que faltara para la terminación de la obra. Por eso es importante, si usted está haciendo contratos limitados en el tiempo, como es el caso de los contratos de obra o labor, dejar muy bien delimitada cuál es la obra y el periodo de ejecución de esta obra. Entonces, tenga en cuenta esta información si usted quiere vincular colaboradores en la categoría de empleado. Ahora, vamos a la segunda categoría y es la de los contratistas. ¿Quiénes son los contratistas? Los contratistas son aquellas personas naturales vinculadas en su compañía a través de un contrato de prestación de servicios. Es lo que comúnmente nosotros conocemos como trabajador independiente o trabajador por cuenta propia. Entonces, ¿quiénes son estos personajes que nos ayudan en el desarrollo de nuestros negocios? Son aquellos que de manera independiente ejecutan una labor dentro de nuestra organización. La independencia es un punto bastante importante. ¿Cómo sé yo el tema de la independencia? Pues si yo demuestro que este colaborador no tiene subordinación, es decir, no sigue órdenes o no cumple un horario, no tiene una remuneración que pueda ser considerada como salario, porque si bien sí se le pagan unos honorarios y además es una persona que presta sus servicios de manera independiente, como lo dije anteriormente. Si su colaborador cumple alguno de estos tres requisitos, pues usted lo puede vincular por un contrato de prestación de servicios. ¿Cuáles son las características más relevantes de un contrato de prestación de servicios? Es el contratista el que paga su seguridad social de manera independiente. Este contratista, por regla general, está sujeto a retención en la fuente, salvo que tenga beneficios o deducciones por el volumen de sus ingresos en general durante el mes. Y en términos generales, este contratista, lo voy a reiterar de nuevo, no está sujeto a subordinación o a la orden o instrucción de un superior. Si usted tiene vinculados colaboradores bajo el esquema de prestación de servicios, pero se configura subordinación o se configura el pago de un salario o algún tipo de dependencia de cualquier naturaleza laboral, mucho ojo, porque usted puede estar enfrente de un contrato realidad, que es un contrato laboral enfrascado o con la fachada de un contrato de prestación de servicios. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para usted. Es muy importante que usted determine bajo qué esquema va a vincular a sus colaboradores de manera anticipada para que luego no esté tratando de solucionar inconvenientes o de subsanar errores por una indebida aplicación contractual. Recuerde, si necesita algún tipo de ayuda, orientación, elaboración de contratos o apoyo en este tema, en la Casa LID podemos ayudarle.